Capítulo 67. Nido Grande, parte 3, el rugido del guardián real antiguo todavía resonaba por toda la inmensa caverna. Las Petruformis que lo rodeaban comenzaron a apartarse, dejándole completamente libre el camino hasta mí. Parecía que incluso ellas reconocían su autoridad. El gigantesco guardián clavó sus ojos negros sobre mí. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Las vibraciones provocadas por los combates del resto de guardianes continuaban recorriendo el gigantesco nido, pero todo aquello parecía haber desaparecido. Solo existíamos él y yo. Inspiré profundamente canalizando energía espiritual por todo mi cuerpo para usar potenciamiento. Aunque potenciamiento aumentaba mi nivel de poder en un 20%, tenía el presentimiento de que tenía que utilizarlo. Sentí como la energía espiritual recorría cada músculo de mi cuerpo. Apreté las garras contra la roca. El gigantesco guardián comenzó a avanzar lentamente. Su cuerpo parecía una pequeña montaña viviente cubierta por gruesas capas de mineral. Durante un instante pensé que iba a rugir otra vez. En lugar de eso desapareció. Mis pupilas se contrajeron. Aquel monstruo, pese a su enorme tamaño, acababa de impulsarse con una velocidad monstruosa. Instintivamente crucé ambos brazos delante de mi pecho. Las gigantescas mandíbulas chocaron contra ellos. El impacto me lanzó varios metros hacia atrás. Mis patas excavaron dos profundas zanjas sobre la roca antes de conseguir detenerme. Ni siquiera me dio tiempo a recuperar el equilibrio. El guardián volvió a lanzarse contra mí. Esta vez fui yo quien avanzó. Impulsé todo mi cuerpo hacia adelante. Ambos chocamos de frente. Una onda de choque recorrió el suelo cuando mis garras se encontraron con sus enormes mandíbulas. El guardián intentó empujarme utilizando todo el peso de su gigantesco cuerpo. Mis patas comenzaron a deslizarse lentamente hacia atrás. Canalicé todavía más energía espiritual hacia mis piernas y clavé las garras de los pies en la roca, deteniendo finalmente el avance de la Petruformis. Aprovechando el impulso, desvié su cabeza hacia un lado. Las enormes mandíbulas pasaron rozándome el hombro. Antes de que pudiera corregir la trayectoria, descargué un brutal golpe de cola contra una de sus patas delanteras. La capa mineral que protegía aquella extremidad se agrietó. El guardián perdió momentáneamente el equilibrio. No desperdicié aquella oportunidad. Me lancé hacia él antes de que pudiera recuperar la postura y hundí ambas garras contra una de las grietas que había abierto en la gruesa capa mineral de su pata delantera. Empujé con todas mis fuerzas. La roca que recubría su extremidad terminó de resquebrajarse mientras el monstruo emitía un rugido ensordecedor. Retiré las garras de un tirón, arrancando grandes fragmentos de mineral junto con varias placas de quitina. Su pata cedió y el gigantesco cuerpo se inclinó hacia un lado. Aproveché el momento y descargué un coletazo contra su otra pata delantera. Esta vez escuché un fuerte crujido. La articulación no soportó semejante impacto. El guardián cayó pesadamente sobre uno de sus costados, haciendo temblar los alrededores. Las Petruformis cercanas salieron despedidas o quedaron aplastadas bajo el peso del guardián real antiguo. No le di el menor respiro. Antes de que pudiera incorporarse, corrí hacia él. Sus enormes patas comenzaron a brillar con un leve tono marrón. De repente, varias agujas de roca emergieron violentamente del suelo bajo mis pies. Salté hacia un lado en el último instante. Las afiladas estacas atravesaron el lugar donde me encontraba apenas una fracción de segundo antes. El guardián aprovechó para generar unas patas de roca alrededor de sus extremidades dañadas, reforzándolas como si llevara una armadura. Al mismo tiempo, decenas de fragmentos de roca se desprendieron del suelo y volaron en mi dirección. Crucé ambos brazos mientras los proyectiles impactaban uno tras otro. Las primeras rocas estallaron contra mis escamas, pero las siguientes comenzaron a hacerme retroceder. Varias consiguieron abrir pequeñas grietas en la capa de tierra que reforzaba mi cuerpo y otras arrancaron algunas escamas de mis hombros y brazos. Apreté los dientes. Aquel monstruo no solo era fuerte, también podía utilizar el elemento tierra. Esperé hasta que lanzó la última roca, entonces, me impulsé con todas mis fuerzas. El guardián abrió de nuevo las mandíbulas para detenerme, pero ya había entrado dentro de su alcance. Mis garras descendieron sobre una de las mandíbulas. El impacto arrancó partes de la mandíbula. El monstruo rugió con furia y trató de golpearme con una de sus patas de roca. Atrapé la gigantesca extremidad con ambas garras justo antes de que me alcanzara. Clavé los pies en el suelo y tiré con todas mis fuerzas. La enorme pata de roca se separó limpiamente del cuerpo. El guardián rugió con rabia al ver cómo su propia creación era arrancada de un solo tirón. Retrocedí varios pasos sujetando la enorme masa pétrea entre mis brazos. Sin apartar la vista del guardián, canalicé energía espiritual hacia aquella pata de roca.
La estructura se resistió al estar formada con energía espiritual ajena, modificarla resultaba más difícil que una hecha de energía propia. Durante unos segundos ambas energías espirituales lucharon entre sí, aumentando rápidamente el consumo de energía espiritual. Apreté con más fuerza y noté que la punta comenzó a moldearse en una forma afilada. En apenas unos segundos, una gigantesca lanza de roca, perfectamente adaptada al tamaño de mi cuerpo Kaiju, descansaba entre mis garras. El guardián real antiguo dejó escapar un rugido cargado de ira. Sus ojos se clavaron en la lanza. Pareció comprender el peligro y canalizó una enorme cantidad de energía espiritual hacia el suelo. El terreno comenzó a temblar mientras comenzaba a emerger un gigantesco muro de roca. No pensaba darle tiempo. Hundí las garras en el suelo y me impulsé con todas mis fuerzas. Salté justo cuando el muro alcanzaba 1 metro de altura. Aterricé al otro lado con un fuerte estruendo. El guardián abrió de golpe las mandíbulas al verme aparecer tan cerca. No le di la menor oportunidad. Sujeté la gigantesca lanza con ambas garras y aproveché toda la velocidad de la carrera. Giré el cuerpo y lancé la estocada. La lanza atravesó de lleno el grupo de ojos situados en el lado izquierdo de la cabeza del guardián. Un estallido de sangre y fragmentos de quitina salió despedido en todas direcciones. El rugido de la criatura se convirtió en un alarido desgarrador que hizo vibrar toda la caverna. Aproveché que había perdido momentáneamente el equilibrio y solté la lanza para lanzarme sobre él. Clavé mis garras en la enorme herida abierta alrededor de la lanza. Las grietas se extendieron rápidamente por todo el cráneo. El guardián rugió una última vez mientras trataba de generar una punta para atravesar mi abdomen. Pero era demasiado tarde. Con un brutal tirón terminé de desgarrar la mitad izquierda de su cabeza. Un torrente de sangre cayó sobre el suelo mientras el gigantesco cuerpo se estremecía violentamente. Las patas del guardián comenzaron a fallar una tras otra. Intentó mantenerse en pie por pura inercia, pero la vida abandonaba su cuerpo a gran velocidad. Con un último espasmo, el colosal guardián real antiguo se desplomó. Una enorme nube de polvo se elevó alrededor del cadáver. Permanecí inmóvil durante unos segundos, observando cómo la sangre continuaba brotando de la enorme herida que había abierto en su cabeza. Varias escamas cubiertas de sangre cayeron lentamente de mis brazos mientras el efecto de potenciamiento desaparecía poco a poco. A mi alrededor, los chillidos de las Petruformis comenzaron a cambiar. El guardián real antiguo había muerto y su desaparición pareció romper el orden que mantenía unido al nido. Muchas Petruformis comenzaron a atacar de forma desorganizada, mientras otras retrocedían hacia las profundidades de la gigantesca caverna. Los guardianes aprovecharon aquel momento. No les deis tiempo a reorganizarse, dijo un guardián de Wilurfer. La moral de todos aumentó de inmediato. Vi cómo varios guardianes acababan rápidamente con las Petruformis que aún seguían combatiendo. El combate continuó durante varios minutos más. Los últimos chillidos fueron apagándose hasta que, finalmente, la inmensa caverna quedó en silencio. Solo permanecía el sonido de las respiraciones agitadas y el goteo constante de sangre sobre la roca. Habíamos acabado con todo el nido. Observé el inmenso campo de batalla. Centenares de cuerpos cubrían prácticamente todo el suelo de la caverna. Pero el trabajo todavía estaba lejos de terminar. El líder de los guardianes de Wilurfer recorrió lentamente el inmenso campo de batalla, observando los cadáveres de las Petruformis y comprobando el estado de los distintos grupos. Tras asegurarse de que nadie necesitaba ayuda urgente, alzó la voz para que todos pudieran escucharlo. Que los grupos se reagrupen. Confirmad que no quede ninguna Petruformis con vida. Revisad cada parte del nido. No quiero sorpresas cuando regresemos a la superficie. Los distintos grupos comenzaron a dispersarse inmediatamente. El proceso duró bastante tiempo. El nido era tan enorme que explorarlo por completo resultaba una tarea agotadora. Algunos guardianes recorrían las paredes y el techo para asegurarse de que ninguna Petruformis permaneciera oculta entre las grietas de la roca, mientras varios grupos remataban a las pocas criaturas que aún mostraban débiles espasmos entre las montañas de cadáveres. Cuando quedó claro que ya no existía ningún peligro inmediato, dejé escapar un largo suspiro y devolví mi cuerpo a su forma humana. Mi enorme cuerpo reptiliano desapareció y, apenas unos segundos después, me encontraba otra vez con mi aspecto humano. Las heridas superficiales que había recibido permanecieron sobre mi piel, aunque eran mucho menos graves que las que habría sufrido sin mis escamas. Aún así, el cansancio acumulado seguía pesando sobre todo mi cuerpo. Aproveché para ayudar a mover los cadáveres más pequeños y despejar varias zonas del inmenso nido. Mientras movía uno de los cuerpos cerca de una pared, algo llamó mi atención. Entre varios fragmentos de roca había un objeto ovalado cubierto por una fina capa de tierra.
Me agaché y retiré cuidadosamente las piedras. Era un huevo. Medía aproximadamente 30 centímetros de altura y su superficie estaba cubierta por unas extrañas vetas minerales que se asemejaban a tierra que recorrían toda la cáscara formando patrones irregulares. Lo levanté con cuidado entre mis brazos. Pesaba bastante más de lo que aparentaba. Vaya, ¿has encontrado un huevo?, comentó uno de los guardianes al acercarse. Asentí mientras lo observaba con curiosidad. No recuerdo haber visto nunca uno igual. Continuó el guardián, rascándose la barbilla. Aunque, con un nido de este tamaño, no me extrañaría que hubiera terminado aquí arrastrado desde alguna cueva. Le di varias vueltas entre las manos. La cáscara era sorprendentemente dura y aquellas vetas minerales no se parecían a nada que hubiera visto antes. Otros dos guardianes se acercaron al verlo. ¿Qué ocurre? Este Cajín ha encontrado un huevo. Los tres lo observaron durante unos segundos. Uno de ellos incluso golpeó suavemente la superficie con un dedo. Desde luego no es de Petruformis. Ni de ninguna especie que conozca. El primer guardián terminó encogiéndose de hombros. Pues entonces quédate con él. Lo miré con sorpresa. ¿Seguro? El hombre asintió sin dudarlo. Claro. La ley es bastante clara con estas situaciones. Si alguien ayuda a otra ciudad y durante esa ayuda encuentra un huevo salvaje sin propietario conocido, el descubridor tiene derecho a quedárselo. Otro de los guardianes sonrió. Además, si alguien se ha ganado un premio después de limpiar este nido, eres tú. Observé nuevamente el huevo y tuve la intuición de que ese huevo era el del Drovacar. Después de una hora de búsqueda, el líder de los guardianes de Wilurcer reunió nuevamente a todos. Buen trabajo. El nido ha sido eliminado por completo y no hemos encontrado ninguna superviviente. Varios dejaron escapar suspiros de alivio. Sin embargo, el líder levantó una mano antes de que nadie comenzara a marcharse. Aún así, permaneceremos de guardia durante la próxima semana. Un nido de este tamaño no aparece todos los días y existe la posibilidad de que otra gran colonia de Petruformis o incluso alguna criatura atraída por toda esta actividad aparezca en la zona. Todos asintieron. Comenzamos a abandonar la gigantesca caverna mientras varios guardianes se quedaban organizando los turnos de vigilancia. Cuando el último grupo estaba a punto de marcharse, uno de los guardianes de Wilurcer me hizo un gesto con la mano. Ryu, puedes comerte las Petruformis. Incliné la cabeza en señal de agradecimiento. Esperé pacientemente a que la última persona abandonara el nido. Cuando quedé solo, no perdí el tiempo. Volví a transformarme en mi forma Kaiju y comencé a devorar los cadáveres. El proceso llevó un par de horas. Las Petruformis normales desaparecían rápidamente entre mis mandíbulas, mientras que los guardianes reales requerían bastante más tiempo. Incluso el colosal guardián real antiguo terminó desapareciendo poco a poco. Finalmente solo quedaron manchas de sangre, fragmentos de quitina y enormes marcas sobre la roca donde antes se había librado la batalla. Cuando terminé con todas las Petruformis obtuve 1.105.157 puntos de las 982 Petruformis normales, 337.995 puntos de las 93 Petruformis guardianes reales, 15.000 puntos de la Petruformis guardián real antiguo y 4.000 puntos de la Petruformis reina antigua. Obteniendo finalmente un total de 1.462.152 puntos. No pude evitar sonreír. Con todos esos puntos más los que ya tenía anteriormente me daba un total de 2.158.614 puntos. Tras abandonar el nido y despedirme de los guardianes, regresé a la torre de señal. Cuando entré a mi habitación, dejé cuidadosamente el huevo sobre la mesa. Chispita se acercó enseguida, olfateándolo con curiosidad. ¿Qué es esto?, preguntó mentalmente. Este será tu futuro compañero. Respondí mientras acariciaba suavemente la superficie del huevo. Chispitas inclinó la cabeza. ¿Hay alguien dentro? Sí, pero todavía no ha nacido. Apoyó una de sus pequeñas patas sobre la cáscara con mucho cuidado, como si tuviera miedo de romperla. Entonces, ¿cuándo nazca jugará conmigo? No pude evitar sonreír. Eso espero. Chispitas movió la cola con entusiasmo. Entonces lo cuidaré. Respondió mientras se tumbaba junto al huevo, vigilándolo con una expresión sorprendentemente seria. Ver aquella escena me hizo sonreír aún más. Entonces caí en cuenta de que el huevo necesitaba un lugar más adecuado donde permanecer durante su desarrollo. Canalicé energía espiritual entre mis manos. Poco a poco una pequeña estructura de metal comenzó a tomar forma. Al final había creado un soporte circular de aproximadamente centímetros de altura.
4 patas gruesas le daban una base firme y estable, mientras que en la parte superior un aro metálico sostenía el huevo sin presionarlo. Coloqué el huevo sobre el soporte con el mayor cuidado posible, encajando perfectamente. Tras colocarlo caí en cuenta de que no sabía cuánto tardaría el huevo en eclosionar. Kai, ¿cuándo eclosionará? Sin decirle una palabra, Kai dio un chasquido y frente a mí apareció un panel. Nombre: huevo de Drovacar. Estado: en desarrollo. Tiempo hasta la eclosión. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Qué significan esos interrogantes? Kai observó el panel durante un momento antes de responder con tranquilidad. Significa que el sistema no puede ofrecer una fecha concreta porque la eclosión no ocurrirá en un futuro cercano. Aún falta bastante tiempo para que el embrión complete su desarrollo. Hasta que ese momento se acerque, el tiempo permanecerá oculto. Suspiré con resignación mientras volvía a mirar el huevo. Supongo que tendré que ser paciente.